A veces las personas que menos sospechamos son las que esconden los secretos más oscuros. Nos cruzamos con ellos en la calle, los saludamos con cortesía e incluso compartimos momentos cercanos sin saber la verdad. Hoy vamos a explorar historias de personas que parecían el epítome de la bondad y la amabilidad, pero detrás de esa fachada perfecta ocultaban algo verdaderamente perturbador. Prepárate para descubrir los secretos más inquietantes que jamás imaginarías. John Wayne Gacy. Imagina que en tu comunidad hay una persona que todos consideran amable, generosa y divertida. Un hombre que se disfraza de payaso para entretener a los niños y participa activamente en eventos benéficos. Ese hombre era John Wayne Gacy, conocido por muchos como Pogo el payaso. Sin embargo, detrás de esa sonrisa amigable, ocultaba una de las mentes más perturbadoras de la historia criminal. Gacy era un hombre carismático y aparentemente dedicado a su comunidad en Chicago. Administraba un negocio de construcción y tenía una vida social activa. Se mostraba siempre dispuesto a ayudar y entretenía a los niños en fiestas locales, usando un disfraz de payaso con el que se ganó el apodo de Pogo. La gente lo veía como un modelo a seguir, un ejemplo de ciudadano responsable. Pero lo que nadie sospechaba era que detrás de esa fachada encantadora, Gacy ocultaba una realidad perturbadora. A partir de los años 70, jóvenes y adolescentes comenzaron a desaparecer en su área, sin dejar rastro. La comunidad estaba aterrada, pero nadie sospechaba de Pogo el payaso. ¿Cómo pudo este hombre llevar una doble vida tan siniestra? A lo largo de varios años, John Wayne Gacy se aprovechó de jóvenes vulnerables, muchos de ellos adolescentes que buscaban empleo o necesitaban un lugar donde quedarse. Los invitaba a su casa con promesas de trabajo, dinero o simplemente hospitalidad, solo para terminar secuestrándolos, torturándolos y en muchos casos asesinándolos. Lo más perturbador es que Gacy no ocultaba los cuerpos de sus víctimas en algún lugar remoto, los escondía en su propio sótano, enterrándolos en fosas improvisadas. Llegó a confesar haber matado al menos a 33 jóvenes y adolescentes, muchos de los cuales fueron hallados en su propiedad cuando la policía finalmente lo arrestó. En 1978, la desaparición de un joven llamado Robert Peace llevó a la policía hasta Gacy. A través de una serie de investigaciones y registros en su casa, descubrieron pruebas irrefutables de sus crímenes. Encontraron cuerpos en estado de descomposición y evidencias que demostraban la tortura y el asesinato que Gacy había llevado a cabo en silencio, bajo la mirada de todos pero sin ser sospechoso. El caso de John Wayne Gacy conmocionó no solo a su comunidad, sino al mundo entero. Su historia sirvió como un crudo recordatorio de que las apariencias engañan y que las personas aparentemente más amables pueden ser las que esconden los secretos más oscuros. Gacy fue sentenciado a muerte en 1980 y finalmente ejecutado en 1994. Pero su legado sigue presente como uno de los criminales más aterradores de la historia. John Wayne Gacy, el hombre que entretenía a los niños como un payaso amable, resultó ser un asesino en serie que dejó una marca imborrable en la historia del crimen. Su caso nos recuerda que a veces los monstruos no están lejos, sino que se esconden detrás de las sonrisas más familiares. Ted Bundy. ¿Qué pasaría si la persona más encantadora y educada que conoces, alguien que parece tener una vida perfecta, escondiera un lado oscuro y letal? Ted Bundy es recordado no solo por los atroces crímenes que cometió, sino por cómo logró engañar a todos a su alrededor durante años. Considerado un hombre atractivo y exitoso, Bundy utilizó su encanto para ocultar su verdadera naturaleza, la de un asesino en serie. Ted Bundy parecía tenerlo todo, era atractivo, inteligente y con ambiciones de convertirse en abogado. Estudió psicología y derecho, y se le conocía por su facilidad para relacionarse con los demás. Muchas personas lo describían como encantador, carismático y hasta como un hombre que realmente se preocupaba por los demás. Sin embargo, esta era solo la máscara que utilizaba para encubrir sus oscuros impulsos. A lo largo de los años 70, varios estados de Estados Unidos empezaron a reportar desapariciones de jóvenes mujeres. Las historias eran similares, mujeres desaparecidas misteriosamente, algunas vistas por última vez en compañía de un hombre que pedía ayuda, quizás alguien con el brazo o la pierna enyesada. Nadie imaginaba que detrás de estas desapariciones estaba un hombre que parecía tan normal, Ted Bundy. Bundy tenía una habilidad para manipular a las personas y no dudaba en aprovecharse de su apariencia amigable. Para atraer a sus víctimas usaba muletas, un brazo enyesado o fingía estar en problemas. Así lograba que las mujeres se ofrecieran a ayudarlo, solo para llevarlas a su auto y luego secuestrarlas. Ted Bundy no solo fue un asesino, sino también un maestro en el engaño.
usando su inteligencia y atractivo para ganarse la confianza de sus víctimas y ocultar su naturaleza depredadora. Incluso cuando la policía comenzó a sospechar de él, Bundy tenía la habilidad casi sobrenatural para convencer a todos de su inocencia. Su imagen de hombre perfecto fue una barrera que dificultó las investigaciones. En su primer arresto se defendió con tanta elocuencia que durante un tiempo convenció a muchos que no era culpable. Usaba su inteligencia para manipular no solo a sus víctimas, sino también al sistema judicial y al público. Su habilidad para manipular y engañar llegó a tal punto que escapó de la cárcel en 2 ocasiones distintas. En una de ellas logró mantenerse prófugo y llegó hasta Florida, donde continuó su espiral de crímenes. La historia de Bundy no solo se volvió más aterradora, sino que mostró hasta qué punto era capaz de mantener su fachada mientras continuaba con su escalofriante misión. Finalmente, en 1978, después de años de engaños y crímenes que cruzaron varios estados, Bundy fue arrestado en Florida y llevado a juicio. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Bundy continuó defendiendo su inocencia, incluso representándose a sí mismo en la corte. Su caso capturó la atención nacional y el público fue testigo de la fría calculadora que había engañado a todos. El caso de Ted Bundy conmocionó a la nación y cambió para siempre la percepción de que alguien normal y amable no puede ser peligroso. Tras su confesión de más de 30 asesinatos, su imagen de hombre ideal se derrumbó y fue sentenciado a muerte en 1989. Hoy en día su historia sirve como una advertencia sobre el poder de la manipulación y el engaño, y sobre cómo incluso los rostros más encantadores pueden ocultar los secretos más oscuros. Dennis Rader. En Wichita, Kansas, un hombre llamado Dennis Rader era un padre de familia, líder en su iglesia y empleado en el área del control animal. Lo que nadie sospechaba es que detrás de esa imagen de ciudadano ejemplar, Dennis Rader escondía una faceta siniestra, una que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Rader era un hombre común, alguien que trabajaba, cuidaba de su familia, asistía a la iglesia y se involucraba activamente en su comunidad. Como líder de una organización de jóvenes y un miembro confiable de la iglesia, Rader había construido una vida aparentemente intachable. Muchos lo veían como un ciudadano modelo, una persona que daba ejemplo a su familia y a quienes lo rodeaban. Sin embargo, mientras Rader mantenía su fachada de buen vecino, la ciudad de Wichita estaba aterrorizada por una serie de asesinatos brutales. Un misterioso asesino autodenominado BTK, por las siglas de Being Torture Kill, atar, torturar, matar, se atribuía los crímenes y enviaba las cartas detallando sus atroces acciones. La policía buscaba sin descanso al culpable, pero la idea de que BTK pudiera ser alguien tan común como Dennis Rader era inimaginable. A lo largo de 2 décadas, BTK acechó a sus víctimas y las sometió a una muerte horrible. Rader seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente, invadiendo sus hogares, atándolas y sometiéndolas a una tortura indescriptible. Antes de matarlas, para intensificar su control, enviaba cartas detalladas a la policía y los medios de comunicación, describiendo sus crímenes con frialdad y exigiendo reconocimiento por su trabajo. Rader disfrutaba del miedo que generaba en la comunidad y del poder que sentía al eludir a las autoridades. Lo más perturbador de la historia de Dennis Rader es cómo logró llevar una doble vida durante años. Mientras cometía estos crímenes atroces, continuaba con su rutina diaria como esposo, padre y líder comunitario. La misma persona que ofrecía una mano amiga en su iglesia o trabajaba para el control de animales en la ciudad era también un asesino meticuloso, obsesionado con el control y la tortura. Su habilidad para separar sus 2 vidas y su necesidad de reconocimiento como BTK hicieron de Rader un criminal sin precedentes. En 2004, después de años de silencio, BTK volvió a enviar cartas a la policía, lo que finalmente dio a los investigadores la pista que necesitaban. Utilizando tecnología de rastreo de una de sus cartas, la policía pudo conectar a Rader con los crímenes. En 2005, Dennis Rader fue arrestado y su confesión dejó atónitos a todos los que lo conocían. Nadie podía creer que aquel hombre respetable fuera el monstruo detrás de los asesinatos de BTK. El caso de Dennis Rader, el hombre detrás del asesino BTK, fue una tragedia que destrozó la paz de una comunidad. Su historia puso de manifiesto el horror que pudo esconderse bajo la apariencia de una vida común y la facilidad con la que una persona puede llevar una doble vida. Los relatos de sus crímenes y su comportamiento en la corte, donde describió sus acciones sin remordimiento, dejaron claro que Rader no solo buscaba matar, sino controlar y aterrorizar. Rader fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y su legado sigue siendo un recordatorio de la capacidad humana para la crueldad. Fred y Rose West. Fred y Rose West parecían una pareja común, padres de familia que llevaban una vida aparentemente tranquila en su hogar en el 25 de Cromwell Street. A los ojos de sus vecinos, los West eran solo una familia más del vecindario.
Fred era visto como un hombre amable y trabajador, y Rose, aunque algo reservada, también era conocida por su presencia en la comunidad. Pero debajo de esta fachada de normalidad, la pareja escondía un lado oscuro que estaba a punto de ser descubierto. Los rumores y las desapariciones en la zona finalmente llevaron a la policía a la casa de los West, revelando una serie de horrores que ni sus vecinos ni sus familiares podían imaginar. Entre 1967 y 1987, Fred y Rose West llevaron a cabo una serie de secuestros, torturas y asesinatos que incluyeron a jóvenes mujeres. Algunas de ellas incluso eran inquilinas que alquilaban habitaciones en su casa. La pareja seleccionaba a sus víctimas, las llevaban a su casa y allí comenzaban una pesadilla de abuso y violencia indescriptible. Pero quizás lo más perturbador de este caso fue que no solo victimizaban a personas desconocidas, sino que también torturaron y asesinaron a sus propias hijas. Durante años, los West vivieron una doble vida, conviviendo con su familia y manteniendo una vida en la superficie mientras realizaban sus crímenes en el mismo hogar. La casa se convirtió en su principal lugar de tortura y allí enterraron a muchas de sus víctimas. Para sus vecinos y conocidos todo parecía normal, pero en realidad esa casa era un verdadero infierno. En 1994, la investigación por la desaparición de una de las hijas de Fred y Rose llevó a la policía a la casa de Cromwell Street. Las excavaciones revelaron restos humanos en el jardín y en el sótano, confirmando que este lugar había sido la tumba de múltiples víctimas. La magnitud de los hallazgos estremeció a todo el Reino Unido. Fred y Rose West fueron arrestados, pero la historia no terminó allí. El caso se convirtió en uno de los crímenes más infames del país. El hogar de los West fue demolido, incapaz de soportar el peso de los horrores que allí ocurrieron. La comunidad fue marcada para siempre y la revelación de sus actos dejó una lección inquietante. El mal puede ocultarse detrás de cualquier fachada. Albert Fish. En los años 20 y 30, en medio de las bulliciosas calles de Nueva York, Albert Fish era solo un anciano más, alguien que parecía inofensivo y confiable. Su apariencia de hombre humilde y cariñoso escondía un lado oscuro, un lado tan perturbador que incluso hoy, la sola mención de su nombre genera escalofríos. Fish era padre y abuelo, una figura que muchas personas asociaban con amabilidad y respeto. Su apariencia frágil y sus modales tranquilos le ayudaban a ganarse la confianza de quienes lo rodeaban, y nadie hubiera sospechado que este anciano reservado escondía los pensamientos más retorcidos y siniestros que uno pudiera imaginar. Sin embargo, detrás de esta fachada tranquila, Albert Fish era en realidad un depredador despiadado. Durante años, seleccionó cuidadosamente a sus víctimas, siendo especialmente atraído por los niños. Lo que la policía descubrió sobre él y sus actos fue tan atroz que muchos no pudieron creerlo. Fish no solo asesinaba a sus víctimas, sino que también practicaba el canibalismo. Su caso dio un giro más macabro cuando se descubrió que tras sus crímenes enviaba cartas detallando sus horribles actos a las familias de sus víctimas. La carta más conocida fue la que le envió a los padres de Grace Wood, una niña a quien había secuestrado y que dejó a la familia y todo el país sumidos en el horror. Albert Fish era conocido en su comunidad y no despertaba ninguna sospecha. Su fachada de anciano amable le permitía acercarse a los niños sin levantar alarmas, pero en su mente mantenía ideas que revelaban una crueldad sin límites. Fish era un hombre que se movía con facilidad en su vida pública, mientras daba rienda suelta a sus deseos más oscuros en privado. Fue finalmente arrestado en 1934 y lo que confesó dejó a todos en estado de shock. Durante el juicio, relató detalles de sus crímenes que fueron tan perturbadores que los reporteros y el público apenas podían soportar escucharlo. Sus confesiones incluían prácticas que desafiaban toda comprensión humana y que hasta el día de hoy lo colocan como uno de los asesinos más monstruosos de la historia de Estados Unidos. El caso de Albert Fish marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la capacidad humana para el mal, mostrando que el peligro puede estar oculto detrás de la apariencia más inofensiva. El abuelo amable resultó ser un monstruo, y su nombre sigue resonando como uno de los asesinos más espeluznantes que jamás existió. Estos casos nos demuestran que el mal, en muchas ocasiones, no tiene el rostro que esperaríamos. A veces, las personas que parecen ser modelos de bondad esconden secretos oscuros e inimaginables, desde un hombre que hace reír a los niños vestido de payaso hasta un abuelo aparentemente inofensivo. Todos comparten una misma habilidad, la de esconder sus horribles intenciones detrás de una fachada de normalidad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo caso.